Hola, ¿qué tal, damas y caballeros? Bienvenidas sean a este su canal, La Sinfonía del Pensamiento. Su servidor y amigo Iskander Kosonov Afkar les da la más cordial bienvenida. El día de hoy, damas y caballeros, tengo el gusto, el agrado de presentar a ustedes el libro Las supuestas traiciones de Juárez. Las supuestas traiciones de Juárez. Esta obra apareció por primera vez en 1907 y se debe al autor Fernando Iglesias Calderón. Fernando Iglesias Calderón. ¿Quién fue Fernando Iglesias Calderón? Es hijo del gran liberal José María Iglesias, el cual, además de ser un gran jurista, un historiador, un político, periodista, también llegó a ser, en 1876, presidente interino de México, en un lapso muy breve. Entonces, el día de hoy, damas y caballeros, tenemos la propuesta de Fernando Iglesias Calderón, las supuestas traiciones de Juárez. Él es uno de los 4 hijos que tuvo José María Iglesias y nos presenta esta obra de reivindicación, de defensa, de apología del gran benemérito de las Américas, don Benito Juárez García. Una figura también sujeta a la polémica, una figura que ha sido debatible y debatida a lo largo del tiempo, pero con todo y eso, una de las grandes fuentes de inspiración de todo México, uno de nuestros próceres, uno de nuestros héroes. El día de hoy vamos entonces a consultar esta obra de Fernando Iglesias Calderón. Este libro prácticamente consta de 600 páginas, entonces se trata de un libro bastante amplio, muy nutrido, y también hace referencia a distintos episodios que están girando, gravitando en torno a la política nacional y también en torno al extranjero. Ya habrá tiempo seguramente, damas y caballeros, que podamos ver cómo impacta la política exterior, la política internacional, cómo impacta en la política interior de México a lo largo de los siglos. Esto también es digno de videos posteriores y se le tiene que consagrar un episodio, un capítulo totalmente independiente. Pero bueno, antes de abrir el abanico de posibilidades, antes de entrar de lleno en materia, quiero dedicar este video al maestro en historia, Alberto Díaz Martínez. Alberto Díaz Martínez, historiador mexicano, humanista, un gran estudioso, un gran defensor y conocedor de la historia de México y del mundo. Entonces, para el maestro Alberto Díaz Martínez, esta sencilla, humilde, pero sincera aportación. Muy bien, una vez dicho esto, damas y caballeros, vamos a comenzar con lo siguiente. Siendo Fernando Iglesias Calderón, hijo de don José María Iglesias, toma la defensa de Juárez y analiza los documentos minuciosamente. Va encontrando las refutaciones que hacen los detractores en contra del benemérito. Al mismo tiempo nos recuerda las gestas, las luchas juaristas. Vamos a tener la oportunidad de asistir a una batalla intelectual, por un lado entre Fernando Iglesias Calderón y por el otro lado entre Francisco Bulnes, con Francisco Bulnes. Calderón puntualiza varios episodios de la época de la Reforma e ilumina los hechos proporcionando elementos de juicio suficientes, así como informaciones autorizadas. Cabe señalar, damas y caballeros, que la próxima anécdota y las ideas preliminares que vamos a mencionar se deben al estudio introductorio que hace
de esta obra Andrés Enestrosa. Este estudio apareció agregado en 1972 a las ediciones posteriores, por supuesto, de esta obra de Fernando Iglesias Calderón. Vamos a comenzar entonces con esta anécdota que nos refiere Enestrosa, muy significativa. Resulta ser que en aquel entonces el presidente, don Porfirio Díaz, va a la casa de Fernando Iglesias Calderón. Precisamente, Díaz asiste a la casa de uno de los principales contendientes del porfirismo. Y uno diría, bueno, ¿por qué lo hizo Porfirio Díaz? ¿Por qué fue a la casa de uno de los rivales políticos que representa la tradición liberal? Y entonces se nos refiere lo siguiente. Tocando a la puerta de Fernando Iglesias Calderón, y después de que éste abre, «Yo soy el presidente de México», dijo sereno Porfirio Díaz, «y he venido a pedirle que responda al libro de Francisco Bulnes, pues solo usted puede hacerlo con acierto y con verdad. Su condición de historiador, de patriota, de liberal y de hijo de José María Iglesias así lo acreditan y así ha de esperarse». Responde entonces Fernando Iglesias: «Pero yo no soy empleado suyo, ni soy su escribano, ni su amanuense, ni nada por el estilo. Si lo hiciera, sería cosa mía, cuando creyera oportuno hacerlo, y no a petición, sugerencia y orden suya». «Con eso me basta», respondió don Porfirio Díaz, al tiempo que abandonaba la casa de Fernando Iglesias Calderón. Para esto, Francisco Bulnes ya había escrito en 1904 este libro polémico, El verdadero Juárez y la verdad sobre la intervención y el imperio. El verdadero Juárez y la verdad sobre la intervención y el imperio. Ese es el libro que había aparecido, que don Porfirio Díaz había leído, y siendo don Porfirio Díaz también un profundo conocedor de la historia de México, de las condiciones de la gente, estando muy al pendiente de esta obra, Porfirio Díaz se indignó al encontrar que había cosas que estaban fuera de lugar, que no tenían un fundamento real, que estaban basadas más bien como en un encono apasionado más que en un trabajo racional, cuidadoso, prudente, etc. Entonces, se toma la molestia de ir a casa de uno de sus rivales políticos, a casa de uno de los herederos del liberalismo puro, y le pide esa encomienda, que haga la defensa de Juárez, que haga la defensa de esos aspectos que habían estado manipulándose y habían estado llevándose de boca en boca. Por supuesto, Fernando Iglesias Calderón, tal y como le responde, no lo va a llevar a cabo de manera inmediata, pero sí, 3 años después, habrá de escribir este libro, Las supuestas traiciones de Juárez, que apareció, como ya habíamos dicho, en 1907. Y esto también nos habla indirectamente de una cierta grandeza, la grandeza de poder reconocer a un rival, a un contrincante, en una buena lid, en una buena lucha, intelectual, espiritual, etc. También se reconoce los aciertos, los pros y los contras del adversario. Aquí don Porfirio Díaz Mori da muestra justamente de eso, de tener la sensatez histórica del momento. Pero bueno, vamos a ver qué más nos dice Andrés Enestrosa en estas páginas introductorias. Iglesias Calderón era un historiador, un amante de la verdad, un patriota que tenía
legítimo respaldo de las hazañas, tenía orgullo por las glorias de su pueblo. En el proceso que levanta a Bulnes ante el tribunal de la historia, se ve obligado a contradecir, a reducir y aún a negar las difamaciones inapropiadas que se virtieron en contra de don Benito Juárez García. Mucha tinta y mucho papel se habrá consumido en la contienda. En su contra se habían aliado los enemigos naturales de Juárez, así como algunos antiguos juaristas, ahora colocados en la nueva administración, cuando no desertores de las filas liberales desde antes del triunfo republicano, cuando las disensiones entre Juárez y los generales Jesús González Ortega y Porfirio Díaz. Demostró a Bulnes reiteradas veces, siempre con los documentos en la mano, que los citaba incompletos. Señaló también errores de Matías Romero, el cual fue embajador de Juárez en Washington. Vale señalar también que este libro, Las supuestas traiciones de Juárez, en un primer momento fue presentado al público a través de cartas. Estas cartas se publicaron primeramente en un periódico titulado El Tiempo, dirigido por Victoriano Agüeros. Se trata de un periódico y un editor de tendencias marcadamente opuestas a Juárez, pero no obstante eso, aparecen estas cartas en el periódico El Tiempo. También algunos otros periódicos liberales de la capital hacen eco de estas cartas y se reproducen, por ejemplo, en el Diario del Hogar, el Diario del Hogar de Filomeno Mata. Estas reproducciones también llegan incluso a los periódicos de provincia, entre ellos el Correo de Jalisco, en Guadalajara, el Correo de Sotavento, de Tlacotalpan, La Voz del Norte, en Saltillo, y El Espectador, en Monterrey. Enestrosa nos refiere también que en 1905 ya Fernando Iglesias Calderón había escrito una obra polémica, pero también de defensa, El egoísmo norteamericano durante la intervención francesa. El egoísmo norteamericano durante la intervención francesa. Por lo tanto, Fernando Iglesias Calderón estaba acostumbrado a la crítica histórica, a señalar sí los fallos de la historia, pero siempre apegado a las fuentes bien documentadas y científicas. Al mismo tiempo, esta obra de Iglesias Calderón no solo es una defensa de Juárez, sino también, en general y de manera más honda, es una defensa de la ley, la libertad, la independencia, no solo de México, sino del mundo todo, no solo de su tiempo, sino el de siempre. Se pelearon y se defendieron en su momento en la guerra de México los baluartes de la patria, de la nación. Y esto también se hizo en nombre de nuestro continente, como lo señala más adelante Enestrosa. Mucha insidia, mucha argucia, todos los recursos de la falacia y la sofistería se han usado para dar a la mentira apariencia de verdad en la lucha por derribar a Juárez del pedestal que le ha levantado la gratitud nacional. Los amantes de la verdad, esto es, los historiadores, han tenido que desplegar una mayor habilidad, vigilia y entendimiento para atajar la falsedad
y la patraña tan espectacularmente vertidas en distintas fuentes, como la de el ya citado Francisco Bulnes. Se dice que el propio don Benito Juárez García señalaba: quiera Dios que el triunfo de México sirva para asegurar la independencia y la respetabilidad de las repúblicas hermanas. Quiera Dios que el triunfo de México sirva para asegurar la independencia y respetabilidad de las repúblicas hermanas. ¿Qué les parece, damas y caballeros? Estamos leyendo las páginas iniciales, las supuestas traiciones de Juárez. Estamos ahorita considerando las ideas de Andrés Enestrosa, que en 1972 agrega este estudio preliminar a la obra. Este libro importante de Fernando Iglesias Calderón, Las supuestas traiciones de Juárez, viene a sumarse a esa enorme colección de textos históricos que abonan a la comprensión cabal de la historia de nuestra patria, sobre todo aquí específicamente en el siglo XIX. Bueno, damas y caballeros, como ustedes ya lo saben, esta es tan solo una aproximación preliminar, pero también una invitación, un pretexto para que ustedes en el primer momento que tengan la oportunidad, al igual que nosotros, se deleiten con el conocimiento de la historia, disfruten o también de alguna manera pues sientan esta enorme responsabilidad que tenemos de llevar a México a otro nivel. Más allá de las estadísticas de sangre, de violencia, de feminicidios, de intolerancia, de arbitrariedad, de corrupción, más allá de todo lo que se ha cernido sobre nuestra patria, también es importante hablar de los días de gloria, de los grandes próceres, de aquellos nombres que aparecen forjados en oro y plasmados, por ejemplo, en la Honorable Cámara de Diputados y Senadores, en el Congreso de la Unión, pero también cada una de estas hazañas históricas le devuelve al mexicano, a la mexicana, el sentido de patriotismo, de nación, de soberanía y sobre todo de defensa justa de nuestro México. Bueno, damas y caballeros, por el momento es todo. Muchas gracias por su preferencia, por su atención. Muchas gracias por su escucha. Hasta la próxima.